Transforma tu vida y descubre herramientas que fortalecerán tu estrategia personal y de negocios con el podcast Emprende con éxito. Soy Vivian Reyes y estoy aquí para acompañarte a tomar decisiones conscientes para tu vida y tus proyectos. Emprende con éxito, bienestar para tu vida, preparación para tus negocios. Hola, quiero darte la bienvenida a esta entrevista que sin duda va a ser de gran utilidad para ti y en especial durante este tiempo estás en un empleo que no te satisface o que sabes que no estás exprimiendo al máximo tu potencial, que estás buscando nuevas posibilidades, que quieres replantear tu proyecto de vida, generar diferentes fuentes de ingresos, sea la razón que sea. Pero si estás buscando cómo dar ese siguiente paso, la persona que va a estar aquí hoy contigo va a entregarte información muy valiosa de cómo decidió dar ese paso, cómo se preparó y te va a entregar unos tips y unas herramientas que seguramente van a ser de gran ayuda para que tomes decisiones conscientes y te prepares para ese camino. Ella es Sandra Torres y ya estará con nosotros compartiendo su historia de emprendimiento y ha sido también parte de nuestro programa. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Vivian, muy bien, muy contenta de estar aquí, de poder compartir con todos mi experiencia. Bueno, Sandra, cuéntanos entonces, que yo creo que están súper interesados en conocer más de tu historia. ¿Cómo comienza esa historia de estar trabajando en una empresa y cuándo es el momento en que decides dar ese nuevo salto a nuevos proyectos? Bueno, te cuento que eso empezó hace ya ratico, yo desde que salí del colegio y quería definir cómo, cómo y qué iba a estudiar. eh, Siempre me ha gustado la parte de ayudar a las personas y dije, me voy a enfocar en medicina. Eh, Al final, por cosas de la vida, no estudié medicina, estudié ingeniería industrial y siempre quedó como eso en el corazón bueno, tú debes hacer algo diferente aparte de lo que estás haciendo. Yo empecé a trabajar y cuando empecé a trabajar contenta, pero siempre como esa vocecita que me hablaba aquí y me decía, mm, tú estás para hacer otras cosas, tú estás para hacer otras cosas. Y, y yo la escuchaba y a veces me entraba el desespero y yo decía, no, me quiero salir, quiero renunciar. Pero bueno, una cosa va llevando a la otra y luego uno pues se casa, forma familia y digamos que piensa mucho más las cosas antes de tomar decisiones de apresuradas de lanzarse a algo. Entonces siempre había estado allí, pero no siempre fue tan claro, o sea, era la corazonada de tú estás para hacer cosas diferentes, pero yo decía, ¿qué? Entonces, lo único que yo sentía era que lo diferente era algo donde yo estuviera independiente. Eso era como lo que yo tenía, pero no sabían qué. Tuve muchas ideas en el camino de, ¿será que es esto? ¿Será que es esto otro? ¿Desde qué momento empiezas tú a pensar en todo eso que nos estás diciendo? O sea, hace ya tiempito antes de hacer tu salto o años. De hecho, la preparación para lograr lo que, digamos, donde estoy hoy es de años, eh, porque yo empecé a trabajar y hubo un cargo que fue para mí muy estresante y yo en ese cargo decía, yo no quiero esto, yo quiero hacer otras cosas diferentes, pero luego llegaban otros cargos que sí eran más chéveres, vinieron cargos más interesantes, entonces como que salía y se aplacaba, o sea, subía y bajaba. Eh, pero realmente ya lo último fue en el último año, con el último cargo que tuve, ahí sí fue como ya el punto máximo y como ya las cosas más claras, pero pero yo todo esto lo venía desde antes y por eso hay, digamos, una preparación, por decirlo así, a todo este proceso. Sandra, como vamos a contar un poco de ese camino de preparación, pero para quedarnos en ese punto, cuando estabas en ese trabajo, háblame un poquito de como de esas emociones, sentimientos o miedos, es decir, yo estoy aquí en este cargo,
y puedo tomar la decisión de hacerlo ahora, de hacerlo después, pero ¿qué es lo que me mantiene allí mientras tanto en esa zona? ¿Qué pensamientos pueden pasar por la cabeza de alguien que está pensando en que quiere estar allá, pero todavía está aquí? Y porque después es importante Mm, saber de- en qué momento cambia ese pensamiento para vivir ese nuevo proceso. Mira, definitivamente la parte económica es uno de los puntos con los cuales uno puede decir, no, no lo voy a hacer porque no estoy preparado económicamente para eso. Entonces, ese era un punto donde yo sentía que ya debía hacer cosas diferentes, pero también sentía que económicamente no. Y aparte de lo económico, era cómo yo quería salir de la empresa, ¿sí? Una cosa es que cuando hay un recorte y tú sales, o sea, pasó, ¿sí? Y la vida te dio el empujón. Pero cuando la decisión es de parte de uno, pues personalmente yo, eh, cuando empezó a suceder todo, no tenía las cosas como quería laboralmente. Entonces yo decía, no estoy en el momento laboral que quiero para hacerlo, ¿sí? Y lo otro era, digamos, lo tercero era, ¿y qué voy a hacer? ¿Sí? Porque a veces tenemos claros y decimos, sí, yo me encantan los zapatos y yo voy a montar un almacén de zapatos porque amo los zapatos. Pero otras veces no está tan claro, otras veces está muchas sensaciones de que puede ser esto, puede ser otro, me gusta eso, me gusta ello, pero no está claro en decir, voy para acá. De hecho, a hoy todavía lo estoy aclarando, o sea, no es que yo hoy ya estoy con una empresa, no, yo hoy estoy en un proceso todavía de aterrizar mucho las cosas. Entonces, eran, digamos, esas tres barreras, la parte económica, la parte de cómo yo lo quería hacer laboralmente, yo quería salir por la puerta grande o salir bien, y lo otro era que no tenía claro qué iba a hacer. Lo único que tenía claro era que yo no tenía que estar allí, sino afuera para poder hacer lo que el corazón me estaba diciendo. Genial, ahí es donde se empieza a poner emocionante la historia y entonces empieza, Sandra, tuvo que haber un día que tú digas, que tú dijeras, bueno, aquí va a comenzar o ese proceso de preparación o ya cada vez tengo más clara esa imagen de dónde quiero estar. Entonces, ¿cómo comienza ese camino de prepararte? ¿Qué visualizaste? ¿Qué te influyó? Entonces, mira, hablando como continuamente de las tres barreras. Entonces, como esto no empezó hace un año, sino que hace un año fue como la cúspide, desde hace rato ya venía eso de que yo decía, yo en algún momento voy a dar ese salto. Y me empecé a preparar económicamente para eso. Entonces, con mi esposo, digamos que dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a ahorrar más fuerte. Eh, Empezamos a generar como unos objetivos claros bueno, si yo quiero esta parte económica, entonces, ¿qué debo hacer? Y, y nosotros, yo he leído mucho de la parte financiera y de Kiyosaki, entonces sabíamos bueno, hay que meter en activos. Entonces empezamos a hacer ese plan bueno, ¿qué activos vamos a tener? Vamos a endeudarnos para activos eh, y poder entonces luego tener como un aliciente económico en ese momento donde yo no voy a estar trabajando, no voy a estar recibiendo un ingreso y donde voy a estar empezando un emprendimiento. Entonces, esa fue la preparación, digamos que una preparación se puede dar con ahorros, eh, se puede dar como en el caso de nosotros que decidimos hacer inversión, entonces hacemos una inversión y esa inversión nos endeudamos, pagamos eso, y también dentro de lo que nosotros, de nuestro plan era terminarlo de pagar. Ujú. Y eso fue como parte de lo que se dio el año pasado, que acabamos de pagar, digamos, lo que teníamos de deudas, entonces ya teníamos esa tranquilidad. No significa que no se pueda hacer de manera diferente, pero tener la tranquilidad económica
te genera que puedas tener más, que puedas pensar mejor las cosas cuando ya estás afuera, porque si no empieza a entrar esa presión de la parte económica y puede hacer que nos desviemos de pronto del camino por buscar a cosas más rápidas, ¿no? Pero entonces, pensando tú en esta barrera financiera, comienzas tú un plan de ahorro, pero también para eso, importantísimo hablar con tu pareja para decir, mira, esto es Claro. lo que yo quiero y te apoya esa persona y entonces deciden hacer un plan de inversión sabia o inteligente porque era, bueno, vamos a invertir en algo que nos genere algún tipo de renta y tener una tranquilidad y una holgura en el momento que yo decida hacerlo, ¿verdad? Exactamente. No, no, no digamos que todo lo de la inversión ahorita cubre mi salario, no, o sea, nada, pero es muy poquito, pero es un ingreso que te da un respiro, ¿sí? Ujú. Entonces, se pueden hacer varias inversiones, se puede hacer ahorros, o sea, puede uno empezar a ver diferentes alternativas. Y otra cosa que yo sabía era, eh, digamos que la vida me lo permitió, y era que yo no iba a renunciar. La idea era lograr una indemnización, porque eso también me permite hoy estar tranquila, ¿sí? Entonces, fueron como varios frentes. De una u otra manera, yo planeé, yo dije, yo quise en algunos momentos renunciar y yo el año pasado estaba que pasaba la carta muchas veces y decía, ya me voy, pero también hay que ser un poquito cautelosos, prudentes y inteligentes en decir, bueno, realmente es el momento de hacerlo, puedo planearlo mejor, puedo de pronto esperar. Las cosas a mí se me dieron, pero puede que a veces no sea y a veces toca tomar esa decisión, pero cuando uno va a tomar esa decisión, hay que tener en cuenta que no vas a tener esa indemnización. Entonces, ahí sí hay que tener mucho más fuerte una parte financiera que te permita estar tranquilo los primeros meses. Nosotros como pareja tenemos el presupuesto, cuántos son nuestros gastos. De hecho, ahorita con la situación lo hicimos, dijimos dónde vamos a cortar, qué vamos a hacer, eh, qué gastos podemos sacar, qué otras cosas no, y con eso entonces miramos qué sigue hacia adelante, ¿no? Pero siempre teniendo como muy claro esa parte de qué es lo que yo gasto, cuáles son mis ingresos, y algo súper importante que empecé a hacer después de emprendimiento era de llevar los gastos. Yo nunca llevaba los gastos, o sea, yo más o menos tenía idea, pero yo ahorita apunto todo. O sea, yo tengo un cuadro en Excel donde yo todo, y ese cuando hice ese cuadro, que lo empecé el año pasado, ya cuando este año dijimos, bueno, nuestro presupuesto, yo ya tenía muy claro que se va en comidas, en las salidas que uno a veces dice, no, pues yo a veces salgo. Y cuando dice, Dios mío, todo lo que gastamos en salidas, medicamentos, entonces es financieramente cómo me preparo, cómo estoy yo listo para dar ese salto y poder estar de una u otra manera tranquilo. Y entonces ahí vienen otros frentes que nos hablabas. La primera era como lo económico, pero también viene ese tiempo de en qué, cómo, Sí. en qué tema, me imagino. Entonces las otras dos barreras eran cómo quería salir de la empresa. Entonces yo decía, yo en el momento que estaba hace un año, eh, estaba organizando un proceso y entonces el proceso no había dado los resultados y yo decía, yo no quiero salir así, yo quiero salir cuando el proceso esté bien. Entonces, a pesar de que estaba esa corazonada y de donde yo a veces quería salir corriendo porque había estrés y había presión y yo ya con mi corazón como en otro lado, dije, no, hay que tener paciencia y hay que esperar y hay que hacer las cosas con calma en la medida de lo posible. Y entonces allí empecé a confiar y de una u otra manera pedir, y eso es en serio, o sea, yo me senté y decía, bueno, Dios mío, que se me abran los caminos para las nuevas cosas, que se vayan dando las cosas. Y algo muy importante es aprender a confiar y a soltar. Entonces, yo
después de que me pegué mis varias lloradas porque quería salir y quería ya no estar más, y donde me sentía abrumada, yo un momento donde dije, bueno, ya entrego esto, voy a seguir trabajando, me enfoco en hacer las cosas bien, pero internamente empecé a decir, ya quiero también un cambio, a pedirlo y a soltar y a empezar a fluir porque me estaba resistiendo mucho y cuando uno se resiste va como en contra de la corriente. Entonces dije, bueno, voy a fluir, a ver qué aprendizaje estoy sacando de esta experiencia. Eh, Hoy doy gracias a Dios por esa experiencia porque lo que yo crecí profesionalmente allí no lo hubiera hecho en otro cargo. Entonces, cuando uno siempre mira hacia atrás, entiende por qué están pasando las cosas. Hay que confiar y hay que tener paciencia que las cosas van a llegar sin querer decir que haya que dejar de actuar. O sea, hay que seguir pensando si se pueden ir haciendo cosas. Yo que empecé a hacer, me gustan los temas espirituales, eh, los temas de mindfulness, de PNL. Entonces empecé a estudiar. Dije, bueno, eh, la situación en la empresa no la voy a cambiar ya, va a tomar un poco más de tiempo, pero sí puedo cambiar la situación conmigo y cómo yo tengo herramientas para, para esta situación donde yo no la estoy controlando, la controlo desde mi trabajo, pero había muchas cosas externas que me estaban afectando mi autoestima, mi confianza. Entonces empecé a hacer yoga, empecé a hacer más ejercicio, entonces también hice un plan conmigo misma de qué, qué es lo que yo necesito para llegar allá. Entonces yo sabía que como me gustaba todo lo espiritual, aunque no tenía claro, sí empecé a mirar, bueno, me voy a hacer esto otro, voy a hacer esto otro, y de todo aprendía y hoy parte de lo que voy a hacer, uso esas herramientas que aprendí. Y la otra barrera que es el miedo a lo desconocido, ella va y viene, pero ahí también es confiar, o sea, ahí es confiar porque la verdad es que las cosas van llegando. Yo me quedo a veces aterrada de, me llega una persona, me llega un mensaje, y a mí me llegó, y cuando se dio el momento donde yo fui a hablar con mi jefe y les digo que esa valentía sale y yo hoy digo, yo cómo lo hice, no sé, pero yo sentí en ese momento que tenía que hablar con él. Entonces, lo que no había pasado meses antes, donde yo les decía que el proceso no estaba listo, en ese momento se estaba dando todo y tenía la valentía y ese corazón que me decía, ya tienes que hacer algo diferente para hablar con él y decirle, ya estoy lista, pero para hacer algo diferente. De lo que nos cuentas, porque hay personas que están viviendo esa situación que en algún momento tú estabas, y es, uno, empezaste a explorar unos temas que para ti eran nuevos y esos eran los temas en los que te interesaba salir, entonces también para que ahora nos cuentes un poco de qué se requiere para tomar esa decisión de comenzar un tema que seguramente es nuevo para ti y cómo logras incluirlo en ese nuevo plan y que definitivamente, pues este sí ya es para recordar lo que nos va diciendo Sandra y es el cambio definitivamente comienza conmigo, porque muchas veces espero que sea el mejor momento y me quedo esperando y pasan los años y años, pero nunca hago nada en mí. Sandra, desde que empezó como con esa situación de inconformidad en algo, que sabía que algo le molestaba, empieza esa búsqueda y cómo lo hago, al menos ir haciendo la estrategia y sí esperar ese momento, pero no porque, que llegue algún día el momento, sino hoy yo estoy organizando y voy buscando esas oportunidades y sé que en el momento que se presente voy a actuar. Y eso es lo que sucede y eso fue lo que pasó en el momento que Sandra decide hablar con el jefe. Entonces, súper interesante porque hay veces decimos, esto es lo que me encanta, pero es que yo llevo, no sé, 15, 20 años en la empresa y solamente me dediqué a este oficio, esta es mi carrera y me gustaría saber qué hace que Sandra tome la decisión de decir, bueno, además de que voy a emprender, que es una situación nueva, voy a explorar un camino nuevo. Entonces, ¿cómo empieza esa búsqueda de esos nuevos temas para comenzar tu proceso? Así es, esto es combo completo, o sea, esto es combo de salida y combo
de salida a hacer algo totalmente diferente a lo que yo hacía. Yo trabajaba en planeación y yo ahora lo que estoy pensando no tiene nada que ver con planeación, lo que estoy pensando tiene que ver con el ser. Yo espero contarles más adelante en un año y decirles, miren, esta ya es mi marca personal, ahorita estoy en ese proceso, pero digamos que lo que hace que no se sienta miedo y de una u otra manera claridad dentro de la incertidumbre, porque es que eh, tú puedes tener algunas ideas, pero no sabes completamente con qué vas a salir. Hay personas que lo tienen súper claro y buenísimo porque pueden empezar a hacer sus acciones ya con esa claridad que tienen. Ujú. En mi caso, no. Y cómo, digamos que hay lo que tú hablas de las herramientas personales, yo pienso que una herramienta básica en todo este proceso es el autoconocimiento, Importante. porque es saber que a pesar de que yo tengo una experiencia en algo, ¿qué es lo que hago que yo pueda salir a hacer una cosa diferente? Pues también tengo experiencia en eso desde otro punto de vista, ¿sí? Entonces yo siempre he estado interesada en ayudar a las personas y cuando empecé a ver qué era lo que a mí me gustaba, entonces qué era lo que yo disfrutaba más. Entonces yo decía, ay, a mí me gusta ayudar, pero ¿cómo? Entonces cuando me di cuenta, a mí me gusta ayudar cuando entraban a mi oficina y entraban con un problema y yo podía ayudarles a resolver el problema y salían empoderados de la situación. Entonces yo decía, me gusta hablar con la gente, me gusta ayudarles a resolver los problemas. Entonces empecé a conocer cuáles eran mis talentos, cuáles eran mis fortalezas, para saber también eh, en qué me podía enfocar, porque Bueno, lo puede que les pase a algunas personas. Tengo la personalidad de que esto no es lo mío, de que mi lado es la independencia, pero no tengo muy claro qué voy a hacer. Entonces es empezar a conocerse uno mismo. Si tú tuvieras toda la plata del mundo y ya hubieras viajado, lo que uno siempre responde, no, yo viajaría, yo compraría eh, casas, carros, bueno, o sea, si tú tuvieras, ya hubieras hecho todo eso y te queda la plata para seguir viviendo, ¿qué harías? Entonces yo pienso que es una pregunta que uno se debe hacer para encontrar realmente qué es lo que lo mueve a uno, qué es lo que lo apasiona, que me encanta dar conferencias, que me gusta pararme en público y, y yo pensaba, bueno, ¿qué voy a decir? ¿Y de qué tema voy a hablar? Y al final, la vida propia es un tema para hablar. Todos exacto. tenemos tantas experiencias que yo decía, pues cuento mi historia como lo estoy contando ahora. Sandra, y ya vamos llegando casi al punto final, pero sé que contigo nos quedaríamos hablando de un montón de temas y la idea es esa, la idea es seguir conociendo más de ti, de tu proceso, pero entonces nos quedó faltando como, bueno, llega ese momento de decisión y está otra preocupación de las personas que dicen, bueno, yo tomo la decisión y mañana, ¿qué hago? Entonces, cuéntanos un poquito del momento en el que ya dices, pues ya hablaste con tu jefe, le dices, tenme en cuenta, pasó lo que tenía que pasar y salió Sandra. ¿Y qué pasó con Sandra? O sea, ¿cuál es ese proceso siguiente, esos primeros días? Ahora me Y, to- hablabas de sigue, unos y, sigue, y, sigue, hábitos. y sigue pasando. Eso. Entonces, ¿cómo ha Eh, sido tu experiencia en estos primeros meses de este cambio? Porque al final esto es lo que quiero compartir, no solamente porque yo hablaba con Sandra antes, bueno, podemos hablar cuando ya tengas más desarrollado y estructurado tu proyecto, pero esta situación, tal como lo estás contando desde tu experiencia, es lo que necesitas saber alguien que quiere tomar la decisión, porque es posible que en 3 años a Sandra se le olviden ciertas situaciones muy puntuales, pero por eso es que quiero y es esta invitación en la que estás aquí, Sandra, porque es contar esa realidad. ¿Qué pasa justo después de tomar esa decisión? yo terminé de trabajar en febrero. Yo los primeros días me tomé mi descanso. Yo dije, llevaba 17 años trabajando para la empresa y yo dije, yo quiero descansar. No es sencillo. O sea, no les voy a decir esto, le va llegando todo y de uno ya empieza y no, o sea, no me arrepiento nunca de la decisión que tomé. O Ujú. sea, si volviera a pasar, lo volvería a hacer, pero si hay días donde, como ya tú eres el jefe, como alguien me decía en la empresa, una de las cosas más difíciles es que tú en la empresa, a ti te dicen qué hacer
Y tú defines cómo lo haces, pero tú ya tienes unas métricas y funciones establecidas. Aquí todo es creativo, o sea, todo va saliendo. Entonces esto es una montaña rusa de emociones, donde a veces pasan cosas que te elevan el alma, el corazón y te dicen, voy por el camino que es. Y como hay días donde no está inspirado uno y dice, Dios mío, ¿qué hago? Entonces, ¿qué empecé yo a hacer? Hablar con las personas, ¿sí? Como a empezarle a contar a personas claves. Y, por ejemplo, tú entraste allí, personas que ya han pasado por este proceso y de poder empezar como a clarificar, como, bueno, ¿cómo puedo comenzar? Entonces, parte de lo que me ha servido muchísimo a mí ha sido escribir, que fue parte de la recomendación de Vivian, que me decía, escribe. Y dije, pues sí, pues no. Y empezar a escribir me hace dar cuenta cada vez que, puedo hablar de este tema, puedo hablar de esto otro. Empecé, yo dije, bueno, ¿con qué quiero? ¿Qué es lo que yo podría hablar? Pues, la historia de mi vida, entonces, bueno, podemos hacer eso. ¿Qué más puedo hablar? Entonces, mindfulness me gusta mucho. Todavía estoy en el proceso de establecer como una rutina. Ujú. Y uno entra, cuando yo trabajaba, yo me acuerdo, yo salía acá a mi casa 7:30, 8, y llegaba acá. Ahora cuando veo son las 11 de la mañana. Entonces, lo último que me he dicho es, bueno, voy a ponerme metas, o sea, actividades, o sea, empezar yo también a ponerme eso, porque si no, uno se va perdiendo en el bosque, Ujú. porque esto es solo de uno, eh, y uno es el que hace todo y uno es el que mira todo. Entonces digo, bueno, voy a empezar a escribir, a llamar a la gente, he llamado personas que conocía, les he contado, entonces las personas empiezan a decir diferentes cosas, eh, lo que uno llama red de contactos. Entonces esa persona que dice, mira este otro, y poco a poco se van aclarando las cosas. Entonces, para resumir, yo que he hecho de tratar de generar una rutina, Ujú. tratar de establecerme metas pequeñas, o sea, ¿hoy qué voy a hacer? Hacer video con Vivian. Entonces, listo, cuando ya acabe, entonces, lo hice. ¿Por qué? Porque aquí todavía me falta para llegar a dar una conferencia, Es de pero ir ya de pronto construyendo y es de paso ir a paso. y es de ir hablando, es de ir contándole a las personas, eh, y es de uno tratar de ir aclarando cómo te quieres mover. Pero sí, esto es mucha disciplina, o sea, la verdad es de hacer una disciplina y de tener paciencia y de confiar, porque aquí pasa que, como les decía, esto es una montaña rusa. Entonces, a veces, no, me salió todo, o hice esto, y otros días donde yo dije, iba a escribir y no me salía nada para escribir y yo no, pero me tranquilizaba y decía, bueno, mañana será otro día y de verdad mañana entonces me ponía a hacer otra cosa. Entonces empiezo, pero eso es un trabajo de uno con uno, pero para mí es importante la disciplina, la red de contactos, gente que te ayude a aclarar tus ideas. Si me preguntas qué me llevo de esta conversación contigo, es la importancia de la preparación y de la acción, porque siempre ante cada situación te estabas preparando, tenías eso sí muy claro, qué querías hacer en cada momento tienes súper claro qué hacer precisamente en ese momento y ahí es donde empiezan esas estrategias para prepararte, para planear, por eso tu plan de ahorro, es todo este trabajo del autoconocimiento, pero no te quedaste en ese camino de, venga, me preparo y pasan los años, porque sí he tenido la oportunidad de hablar con emprendedores, pero dicen, no, este año no, el siguiente, y pasan 3 años y siguen las mismas. Entonces, la acción que definitivamente es fundamental, no solamente el plan, sino esa acción que te caracteriza y pues felicitarte en este proceso. Sé que esta es una de muchas entrevistas que estaremos haciendo y que ojalá puedas seguir compartiendo esa experiencia, ese crecimiento, ese proceso que también encierra toda esta historia. La palabra proceso no es algo de la noche a la mañana, es una serie de pasos,
es un tema de ir conociendo, no es sabérselas todas, y eso en realidad es lo que quiero compartir contigo. Y hay veces ese miedo es el que nos paraliza porque no, es que yo no sé cómo voy a llegar hasta allá, pero Sandra en su historia es el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente? O sea, no pensó en, si ella se hubiera puesto a pensar en lo que estaría haciendo hoy, quizás ni hubiera tomado el paso porque diría, no, y si pasa esto, y si pasa aquello, ¿cierto? Sino que ella dijo, no, yo estoy en este hoy y hoy decido dar el siguiente y el siguiente, aunque tiene un plan gigante, pero me concentro en el paso de hoy. Entonces, felicitaciones Sandra con este proceso, con este camino, y seguramente van a ser muchas las ocasiones en las que vayamos a estar conectadas. Sí, hay puntos vivir el presente, ¿sí? No angustiarse tanto por el futuro y sobre todo en esta situación que estamos viviendo, sin querer decir que no planeemos y que no actuemos. Hasta aquí nuestro podcast Emprende con éxito. Tu momento de actuar es ahora. Diseña y acciona tu estrategia personal y de negocios. Encuentra nuestras redes sociales en www.emprendeconexito.co. Déjanos tu mensaje y comparte esta información.